Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a la segunda parte de la reunión de la clase de hoy. Y una vez que he terminado con Rawls, vamos a pasar al siguiente al autor, Robert Nozick, quien desde una postura libertaria va a presentar su concepción de lo que son los principios de la justicia. Les anticipo que vamos a estudiar su texto que fue publicado en 1974, 3 años después de que publicó Rawls. Ambos eran colegas en la Universidad de Harvard y el título es Anarquía, Estado y Utopía. Es también un texto clásico que tiene su sitial dentro de los más famosos del siglo XX y en realidad de toda la historia de la filosofía. Es muy famoso, muy popular dentro de esta corriente libertaria. Bueno, nosotros postergaremos para la última unidad que tiene que ver con el Estado, su concepción de el anarquismo y el Estado mínimo. Únicamente en esta unidad sobre los valores fundamentales de la convivencia social, vamos a ver su concepción, el conjunto de principios de su teoría de la justicia, que él la denomina teoría de los títulos. Bien, el título en el sentido de algo que legitima o legaliza las posesiones. Bien, una de las primeras cosas con las que tenemos que arrancar es una famosa clasificación entre los principios de la justicia, según Nozick. Bien, los primeros son principios históricos y los otros son normados. Dentro de los primeros, Nozick incluye todos aquellos que toman en cuenta cómo surgieron las posesiones. A ver, creo que es importante volver un poco al comienzo. Creo que no insistí lo suficiente en que, mientras que para Rawls, hablar de la justicia es referirse a justicia distributiva, es decir, el rol principal de la justicia está en determinar la división o el reparto de los bienes. La distribución es justicia distributiva. Eso para Rawls.
Nozick no está de acuerdo con eso. Para él, no tiene que haber ninguna institución encargada de hacer una distribución o una redistribución, tanto peor. Es justicia en las posesiones. ¿Sí? Es decir, ¿cuándo es legítimo, cuándo es justo que alguien posea algo? ¿Sí? Bien, la pregunta no puede ser como la que se hace Rawls de qué le toca a quién o qué se lleva a quién. ¿Sí? Como si es que hubiera una especie de banco o una bodega y nos preguntáramos, bueno, ¿quién se va a llevar qué cosa? Recuerden que en alguna ocasión les pedí que nos imaginemos que todos nosotros como participantes de una clase, de un curso, fuéramos los miembros de una sociedad y que tenemos que despojarnos de todo lo que traemos y redistribuir de acuerdo a los principios a los que llega Rawls. Bien, ese tipo de principios de la justicia que utiliza Rawls, según Nozick, son principios normados. Es decir, aquellos que siguen un modelo o patrón. ¿Sí? Por lo general, todos esos principios empiezan diciendo a cada uno según su. ¿Sí? Y luego, en los puntos suspensivos, se pone el criterio de la distribución. ¿Sí? Por ejemplo, a cada uno según su necesidad, a cada uno según su, o sea, repartir, dar, a cada uno según su aporte, según su esfuerzo, ¿sí? Y así hay varias propuestas. Todas ellas simplemente se están fijando en que hay que entregar los bienes o hay que repartir los bienes de acuerdo con algún aspecto diferenciador que posea la persona. En cambio, y por lo tanto, desconocen cómo surgieron los bienes. Eso no sucede con los primeros principios. Bueno, aquí está, a ver, criterios de distribución como a ver, he puesto tres posibilidades distintas que, que dan lugar a tres principios diferentes. El aporte es algo que menciona Rawls.
el beneficiar a los menos aventajados. ¿Sí? Bien, ahora los principios históricos simplemente se concentran en cómo surgieron los bienes. Por lo tanto, hay aquí un enfoque genético, ¿sí? Tenemos que los principios históricos, principios de la justicia históricos, tienen que fijarse en el origen de las posesiones, de las pertenencias. ¿Sí? Bien, ahora bien, bueno, posesiones o pertenencias es lo mismo. A ver, este primer tipo de principios históricos, entonces mira hacia el pasado. ¿Sí? Bien, cómo uno ha llegado a obtener lo que uno posee. Entonces hay que remontarse a los orígenes. Bien, entonces, con otras palabras, otra manera de expresar el segundo tipo de principios de la justicia, normados, son principios del resultado o del estado final. Simplemente lo que interesa es la estructura de la distribución. Por ejemplo, en una clase yo les mostré un gráfico acerca de cómo estaba repartida o repartido el Producto Bruto Mundial. Todo lo que produce el planeta está en un círculo y a mano derecha estaba la población. Eh, no nos interesaba tanto dividir esa población en 5 partes, en 10 partes, sino que veía el 1% más rico, el 1% o el 50% más pobre y ver cuánto se lleva. ¿Sí? Entonces ahí estaba el más de 50% o solamente un 1%. Si es que nosotros, a partir simplemente de esa distribución, nos ponemos a reflexionar qué es la justicia o cómo deberían estar distribuidos los bienes, sin tomar en cuenta la historia de cómo apareció cada una de esas posesiones o pertenencias, entonces estamos pensando en principios normados, ¿sí? Que podríamos decir que esa distribución es injusta por que no se ajusta, no se acomoda a esta regla
de reparto, ¿sí? Según un determinado criterio que podrían ser alguno de estos tres u otro más. Bueno, entonces queda claro que el enfoque que va a adoptar Nozick es histórico, ¿sí? Y como resultado, su teoría de los títulos va a contener tres principios básicos. A ver, voy a postergar para más luego la explicación o la argumentación que hace Rawls en contra de los principios normados y específicamente de los de Rawls. Nozick menciona por lo menos 4 razones en contra de Rawls, pero antes de abordar esa refutación, quiero presentar cuáles son los principios históricos que defiende Robert Nozick. En primer lugar, tenemos el principio de adquisición original. ¿Ya? Es decir, esto tiene que ver con la pregunta de ¿quién es el primer dueño legítimo de algo? Bien, entonces, esta primera pregunta, el primer principio, va a poner las condiciones para que desde el inicio de una posesión o pertenencia, el proceso sea justo. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense, con respecto a cualquier posesión, hagámonos la pregunta esta de acá. ¿Cómo se hizo esa primera apropiación? Y entonces, veamos, aquí Rawls tiene un par de respuestas. Una de ellas tiene que ver con la apropiación. ¿Sí? A ver, imaginémonos, por ejemplo, un pedazo de tierra. ¿Sí? En este punto, Nozick se asemeja a la teoría que tiene John Locke, aquel filósofo inglés que es uno de los que supuestamente aportaron con el desarrollo de la teoría liberal. Ciertamente, no podemos desconocer el aporte de los franceses, pero los ingleses se jactan, alardean de que es Locke uno de los padres del liberalismo. Bueno, eso hay que tomarlo críticamente. A ver, mencioné a Locke porque él vive en una época, es decir, el siglo XVI,
en la que ocurre la colonización de Norteamérica, sobre todo en lo que ahora es Estados Unidos, Canadá. Ahora, pueblos, perdón, vastísimas extensiones de tierra que o pertenecían a comunidades indígenas o posiblemente no tenían dueño. Bueno, ese es el contexto histórico de la reflexión que hace Locke al momento de preguntarse quién tiene derecho a apoderarse por primera vez de un terreno o de ciertos recursos naturales. A ver, ahora, dejando esa referencia a lo que fue la colonización de Norteamérica, pensemos nosotros en nuestro país, en nuestra gente. Cuando nosotros viajamos a la costa vía el Cajas o queremos ir al norte, puede ser Ambato, Quito, pasamos por las cordilleras y una vez que abandonamos zonas pobladas, nos topamos simplemente con pajonales, con páramos, las montañas. Ahora, según el pensamiento de estos autores, podríamos nosotros preguntarnos lo que he escrito en el pizarrón. ¿Sí? ¿Qué condiciones tengo que satisfacer para adueñarme de un trozo de terreno? Piensen ustedes, por ejemplo, cuando vamos al Cajas, pasamos San Joaquín y pasamos, por ejemplo, las dos chorreras y entramos y pasamos el control donde empieza el Parque Nacional El Cajas. Desde ahí, nosotros ya no vemos casas y es simplemente pura naturaleza. ¿Podrá alguien apoderarse de un trozo de terreno y decir, esto es mío? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Ahora, pero verán, yo les estoy poniendo el ejemplo de un trozo de montaña. ¿Quién quiere vivir a 4.000 metros de altura? Alejado eh, unos 40, 50 minutos de la población más cercana, donde no hay nada. ¿Sí? Entonces, bueno, podríamos pensar también en la colonización del Oriente, que eso es otra cosa. Por ejemplo, piensen ustedes en la selva. Ya no estamos hablando de un páramo, de un pajonal, sino de otro tipo de tierra que puede ser más interesante. Pero tenemos miles de hectáreas, ¿sí? El que uno se apodere de un trozo, ¿bajo qué condiciones puede ser justo? Entonces, esa es la pregunta que se plantea tanto Locke como Nozick. Y una de las respuestas generales o de la tendencia es el de no perjudicar a los demás. ¿Sí? Si es que yo me apodero, por ejemplo, de un trozo de terreno, pongamos, por ejemplo, de 20 de ancho por 40 de fondo, digo, este es mío, pongo ahí una cerca y
¿qué daño estoy haciendo a los demás? Los otros pueden también venir, ponerse al lado mío o más lejos y hacer lo mismo. ¿A quién estoy perjudicando? Si es que puede ser que el, el estar cerca del o a la vera del camino está dañando el paisaje, el que yo construí ahí mi casa, bueno, me alejo unos 300, 500 metros. Con eso, incluso no estoy dañando el paisaje, si es que se considera así. Bueno, en todo caso, creo que ustedes se están dando cuenta de cuál es el género o el tipo de consideraciones en las que incurren o las que están haciendo Locke y Nozick al momento de establecer quién puede con justicia ser el primer propietario de algo. Estoy hablando de terreno o recursos naturales. ¿Sí? Bueno, estimados estudiantes, si me acabó la hora, voy a